o el 5-MeO-DMT, que se encuentra en el bufo alvarius. También la mescalina, si vemos todavía de color verde, la ibogaína, que es una raíz, otro tipo de hongo, y la salvia divinol, que es también disociativa, triptaminas, ergolinas y feniltelaminas, creo que si no estoy mal, pero las azules son sintéticas, es decir, el mundo ha estado ya expuesto a estas sustancias, de estos químicos, y hemos logrado sintetizarlos, otros de manera natural, sabiendo que hay varios, hay muchos, más allá de estos, pero estos es los que quizás hemos entendido científicamente. Para hablar de algo psicodélico, también sería importante definir un psicodélico. Del griego psique, mente, y de lo manifestar. Manifestar lo que está en la mente. También supongo que hayan escuchado enteógeno, o no sé si sea muy común. ¿Cuál es una diferencia entre las dos? El psicodélico es más de uso científico, psicológico y psiquiátrico. Y enteógeno viene a ser un uso más ritualístico, chamánico, ceremonial, ¿ya? Pero a su vez van a tener similitudes en sus definiciones. Acá tenemos la de, los ejemplos de psicodélicos, LSD, las moléculas que vimos anteriormente. Enteógeno, éteos, lleno de lo divino, genestai, general. Generar lo divino dentro, ¿no? Desde la etimología. Son entonces definiciones similares, pero que dependiendo del contexto, a mí me va a permitir transmitirlo de una forma diferente, si estamos en la academia o si estamos en una ceremonia con medicina ancestral. Entonces, hablar de enteógeno o psicodélico va a ser similar, pero el contexto es el que lo define cuando los sostengamos. Es bonito hablar de todos los beneficios que hay en los psicodélicos, los avances que hemos tenido. Sin embargo, hoy quiero también hablarles de los riesgos. No es para todos, eso es clave, es muy importante que lo tengamos desde un marco inicial. ¿En qué se ha usado actualmente? Les voy a dar primeramente en qué se ha usado y los beneficios que ya han sido investigados y demás. Entre los desórdenes psiquiátricos, estrés postraumático, depresión mayor, generalizada, en sí todos los subtipos de la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad relacionada a fases terminales de situaciones de enfermedad, trastornos también de ansiedad, también al abuso de sustancias, ya sea alcohol, tabaco, cocaína, opiáceos. También para desórdenes somáticos, dolor crónico, ayahuasca, dolor asociado al miembro fantasma, también medicina ancestral, o enfermedades neurodegenerativas que ahorita están siendo recientemente más investigadas, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, con psicodélicos. Están interrogantes porque aún están en inicios. Entre ellos yo pondría en neurodivergencias también el autismo, que ya se está usando psicodélicos y autismo, en el autismo también. En este artículo se destaca la importancia de cómo un psicodélico va a ser en específico psilocibina, ayahuasca o mescalina, propician una neurogénesis. Es decir, las conexiones neuronales, además de estar siempre en conexión con las actividades que hacemos diariamente o en formación cuando hacemos cosas nuevas, va a llegar un punto en que si un trauma, un bloqueo emocional, una dificultad de vida o de salud me va a bloquear, va a generar un encuentro, mi capacidad creativa, de iniciativa va a detenerse y por ende mi capacidad de formación sináptica también. Los estudios demuestran que las macrodosis, por lo general, tienden a tener un efecto mucho más de neurogénesis, es decir, generan muchas redes neuronales. Nosotros tenemos el cerebro triuno, ¿no? El reptiliano, el emocional y la corteza prefrontal. Entre la corteza prefrontal y el
emocional está la capa 5, digamos, una se llama 5, y en esta capita es donde las neuronas hacen más sinapsis. Y en las investigaciones es en este lugar en donde hay un mayor ruido de sinapsis en psicodélicos, y haciendo como suma las cosas que pasan, se están generando nuevas neuronas desde los beneficios. James Fadiman es un estudiado en los psicodélicos desde hace mucho tiempo, ha publicado varios libros y varios artículos destacando el uso beneficioso de los mismos, ya sea en microdosis, en el LSD, en psilocibina, en tratamiento para el alcoholismo. Todos estos son artículos científicos que ustedes pueden igual buscarlos tal cual están ahí. También crea un protocolo para las microdosis. Ya sabemos que hay beneficios en macrodosis y también en las microdosis. No hay un efecto psicoactivo, pero sí hay los efectos, digamos, de atención, memoria, concentración y creatividad, pero sin llegar a un estado alterado de conciencia que podemos estar en una ceremonia con medicina ancestral. Entonces, James Fadiman ha sido un pionero para que la lupa de prejuicios de los psicodélicos se vuelque a que ya no haya tanta negatividad, sino que también un respaldo desde la investigación científica y el apoyo desde la publicación de artículos. Algo que se ha manejado bastante y lo que más se escucha, al menos en los hongos psilocibios, en ayahuasca también, en mescalina, que es el San Pedro, es el tratamiento para las condiciones en lo que abarca la depresión, distimia, trastorno depresivo mayor y los subtipos que podamos encontrar. Hay beneficios y encontramos desde las investigaciones en los años 60, 70, hubo el boom del uso mal llevado de las sustancias y por ende la área médica de control de sustancias ya fue poniendo a todos en un solo saco, anfetaminas, cocaína, todos los químicos, igual psicodélicos, en un solo saco para llamarlos drogas. Y obviamente hay que hacer una distinción, no son drogas. Hay en este estudio algo importante, el paciente está tomando sertralina, quetiapina, que son fármacos que usamos en estos estados para la ansiedad o posibles estados depresivos. Aquí le empiezan a dar una microdosis de 0,2 gramos paulatinamente y van restando lo que es también la sertralina y la quetiapina. En las primeras verificaciones se nota que al principio con los 0,2 gramos hay un ánimo mejorado, mayor concentración y una mayor predisponibilidad al trabajo. Subiendo la microdosis, igual se mantiene el ánimo, la energía, sin embargo ha habido una disminución de la libido en microdosis y asociado a un trastorno de depresión. Entonces, hay beneficios. Sí se debe hacer como que una secuencia de seguimiento para ver si hay ánimo, si bajó la libido, pero después, ya cuando se desciende la quetiapina y va bajando también la sertralina, esto de la disminución de la libido ya no existe. Es también quizás la interacción medicamentosa con los otros fármacos que aún está predisponiendo nuestro estado principal. Entonces, ya cuando se suspende la quetiapina y luego se vuelve a la microdosis de los hongos psilocibios, se deja por completo los fármacos, que usualmente son complicados de quitar en el tratamiento psiquiátrico por años. En una dosis de macro se habla de que se puede quitar estos fármacos y obviamente, ¿qué mejor? No tener tanto fármaco en nuestro... Entonces, los beneficios desde lo psicológico y psiquiátrico se han venido dando y ahora con más investigación. Si ya hablamos de estos beneficios, las maneras en que a la salud mental, a la estabilidad con uno mismo, al encuentro espiritual también,
Muchos beneficios psicológicos, mentales y físicos hay, no hay que negarlos, existen y hay respaldo científico. Sin embargo, también hay que tener cuidado. No es algo de tomarlo a la ligera o me voy a comer 4 gramos de hongos y me voy a una fiesta. No pasa así. De seguro te comes esos 4 y estás botado, chavalito. Entonces necesito entender que hay riesgos. Estos que ven aquí ustedes han sido informes y estudios observacionales. Mi persona también trabaja en ceremonias como psilocibes, ayahuasca, mescalina, y se ha podido evidenciar este tipo de efectos adversos que a la larga, si es que no se manejan bien, puede entrar en una crisis grande de ansiedad, de despersonalización, de no saber qué está pasando y empezar a tener un brote psicótico, si es que no se hubo un seguimiento adecuado. Entonces, todo lo que ustedes se pueden leer ahí va a ser parte de que incluso ya haya estado esto en la persona, pero se magnifique, y que no necesariamente con el psicodélico se solucione, sino más bien que se empeore. Entonces estos efectos van a depender mucho de la condición física, mental de la persona, también anímica. Entre los riesgos psicológicos a los que se pueden enfrentar las personas están los llamados malos viajes, que son formas del cuerpo, al estar en una emoción desbordada, en un estado desbordado, no hay un mecanismo de regulación interno, un locus de control interno o externo, y colapsa mi mecanismo de afrontamiento ante las cosas, y vienen las despersonalizaciones. Psicosis y esquizofrenia, si han habido antecedentes en las ramas familiares de personas con estas condiciones, hay que hacer unos estudios genéticos, hacer un screening, es decir, analizar al paciente antes de alguna sesión para evitar, no es que nos vamos a salvar de todos los riesgos, porque también vamos a saber que hay algo que no vamos a dominar y eso hay que tenerlo claro, quizás algo cerebral, un tumor o algo que hay que tener presente que va a influir. Esto está en el DSM-5, el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Es decir, que el DSM-5, que es el manual con el que diagnostican psicólogos, psiquiatras, médicos para los trastornos, hay un apartado donde si alguien viene a consulta y le dice al psicólogo, es que me fui a una ceremonia y después de esta ceremonia he estado con ideas persistentes, de que escucho cosas, veo cosas, entonces el DSM-5 es un paradigma médico, es decir, no contempla el contexto, solo se enfoca en la causa-efecto que ocasionó el malestar, pero no contempla lo cultural, lo familiar, lo transgeneracional, y obviamente es un manual muy limitado. En el 2000, antes en el DSM-3, la homosexualidad era un trastorno, totalmente una locura. Entonces, no porque sea el DSM-5 es del papayal, pero es con lo que se guían ahora los psiquiatras y psicólogos, pero no es escrito en piedra, siempre se está modificando, entonces hay que tenerlo contigo. Ideaciones suicidas y autolesiones, que ya son casos más graves, en donde si hubo un antecedente psicológico de autolesiones, cutting o ideas de atentar contra mi vida, lo más posible es que si no se trabajan o se abordan, se puedan magnificar en un episodio en psicodélicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Riesgos físicos y personas con ataques presión alta, cosas al estómago. Esto de lo ético tiene que ver con los terapeutas o lo que hacemos medicina. Siempre tiene que haber un consentimiento y saber que la persona está en un estado de vulnerabilidad, y debo ser muy consciente en que haya un respaldo al lado mío, un coterapeuta que me ayude a verificar cualquier percepción de la paciente, cámaras, si se puede grabar. Desde la medicina andina nos exigen, o desde el Access a los médicos andinos, la firma de un consentimiento informado para la medicina, ¿sí?
Y bueno, este artículo habla de el síndrome serotoninérgico. ¿Está bien dicho? Sí. Sí. Que habla de cuando se mezclan psicodélicos, y en este caso habla de un caso de hongos con éxtasis, pero dentro de una práctica manejada, guiada desde las cosmovisiones andinas, ¿por qué mezclar hongos y éxtasis? O sea, no hay una razón, no hay un fin. Entonces también hay una responsabilidad del usuario ante el uso de estas sustancias y entender que, ¿para qué voy a mezclar? ¿Con qué? Sabiendo que puede haber un riesgo de síndrome serotoninérgico y me da un... Es decir, los recaptadores de serotonina solo empiezan a soltar y no puedo controlar y empiezan ahí los episodios maniáticos, psicóticos y todas estas cositas. Para terminar, se habla de que en este estudio, cuando se establece una alianza con el terapeuta y el paciente, se hay una psicoeducación continua antes de la ceremonia, antes del proceso de psicoactivos, explorar sus intenciones y motivaciones. En este estudio, que fue en el 2023, llegan a la conclusión de que cuando hay este proceso, los riesgos de los que hablamos o son nulos o son mínimos. Y por eso la importancia de un seguimiento antes de cualquier uso de psicodélicos. La alianza, la psicoeducación, es decir, a qué se va a enfrentar el paciente y analizar para qué está queriendo usar el psicodélico, hace que todos los efectos que anteriormente vimos se mitiguen o se pasen. Eso conmigo y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.